10:17 en toda la Argentina. En una nota publicada el viernes pasado en The New York Times, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, el periodista Jeremy Peters escribió que las protestas en las universidades en Estados Unidos no solo se relacionan con la guerra en Gaza, porque muchos estudiantes que participan en esas protestas argumentan que el sufrimiento de los palestinos es el resultado de estructuras globales de poder que prosperan gracias al prejuicio y la opresión. Vamos a hablar de este tema que adelantábamos al inicio del programa, por lo que está pasando allí en varias universidades norteamericanas, también en otros ámbitos de ese país y ahora también en algunas casas de altos estudios en Europa, con las manifestaciones de protesta contra la avanzada israelí sobre la franja de Gaza, que ha dejado ya 35.000 muertos, los enfrentamientos con otros grupos que se dan allí, algunos de ellos pro-israelíes, y también las represiones que se están dando por parte de las fuerzas de seguridad en estas manifestaciones. ¿Se puede hablar, nos preguntábamos, de un movimiento juvenil pro-palestino o anti-israelí, o es realmente un auténtico reclamo por la no violencia o de crítica para estructuras que se están dando hoy en nuestra cultura? Hemos invitado a Gustavo Morelo, que es sacerdote jesuita, doctor en sociología, magíster en ciencias sociales, profesor de sociología en Boston College, una universidad precisamente de Estados Unidos. Gustavo, padre Gustavo, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme. Al contrario, agradecidos nosotros, sabemos de tu intensa actividad allí en el Boston College. Bueno, tu primera mirada, por favor, sobre la situación, lo que ha originado estas manifestaciones, cómo comenzaron, qué hay detrás. Mira, yo creo que lo primero es entender que la sociedad norteamericana se manifiesta de una manera distinta a la sociedad argentina. Para nosotros en Argentina, la universidad tal vez sea un lugar donde se convoca una marcha, pero la marcha va al gobierno, a la Casa de Gobierno, al Congreso, a Buenos Aires. Estados Unidos no funciona así. La universidad es el foco mismo de la marcha, de la discusión, el lugar donde se realiza la protesta. Y esto por muchas restricciones que tiene Estados Unidos con el espacio público, por una diferente cultura social, por una forma distinta de manejar la protesta, yo te diría. Entonces la universidad se transforma en un foco, en un lugar de protesta mucho más fuerte que lo que nosotros estamos acostumbrados a Argentina. Porque no es que en Argentina no esté politizada o que no se haga política en la universidad, sino que de la universidad se marcha hacia el lugar de poder. Aquí la concentración de alguna forma queda en la universidad. Eso me parece que es una particularidad para entender la amplificación de los debates, de las protestas, de los puntos de vista de la universidad. Y la universidad tiene una función que es justamente esta, la de alentar ideas, la de que la gente piense distinto, de que la gente opine. No siempre se logra, no siempre se hace bien, pero me parece que hay algo de eso ahí. Aquí yo creo que lo que ha pasado es que ha habido desde hace años ya una conexión muy fuerte entre grupos estudiantiles como el Black Lives Matter y de protestas estudiantiles por derechos civiles que se han sentido desde siempre, yo te diría desde los últimos 5 años, identificados con la causa palestina, con la causa de los ciudadanos del Estado de Palestina. Y la idea de un lugar, un Estado libre, un Estado donde se pueda vivir como en cualquier otro lugar. En parte, esto tiene que ver con que hay empresas israelíes de seguridad que entrenan a la policía de ciertos estados de Estados Unidos. Entonces, cuando la policía reprime a chicos de color, cuando fue lo de Black Lives Matter, muchas veces estaban usando técnicas del Estado israelí, porque habían sido entrenados por agentes de seguridad, de empresas de seguridad de origen israelí. Entonces muchos estudiantes han visto esta conexión como que están probando en los palestinos lo que va a pasar luego aquí con los grupos negros y latinos. Entonces yo creo que ahí hay algo
del background importante de lo que pasa con las universidades. El otro punto, Javier, que también es diferente a Argentina y que es importante tener en cuenta es que estas universidades donde se hacen las protestas, básicamente Columbia en Nueva York, Harvard aquí en Boston, Berkeley en California, son universidades privadas, a veces también universidades públicas como California, pero son universidades que tienen un endowment, le llaman aquí, un fondo de dinero, que no es un presupuesto que se gira anualmente, sino que es un fondo que las universidades tienen de donaciones, que es importantísimo. O sea, el endowment de Harvard es del PBI de la mayoría de los países de América Central, por ejemplo. Claro. El endowment de Columbia es muy importante también en términos de billones de dólares. Estamos hablando de 30, 40 billones de dólares, Qué ¿no? bárbaro. Entonces, la pelea de los estudiantes ahora, la protesta, el motivo de la protesta es que la universidad saque sus inversiones de las empresas de seguridad israelíes o de las acciones que tienen que ver con la represión del Estado de Israel a los palestinos. El otro lado de esto es el antisemitismo, ¿no? O sea, hay mucha gente, personas judías americanas, que viven las críticas a Israel como una crítica al judaísmo en general. Hay otra gente que no, que entiende que esto es un problema de gobierno, no es un problema contra el Estado de Israel, sino contra el gobierno de Israel que genera esta violencia. Pero también es cierto que en esto de criticar al Estado de Israel hay antisemitismo, ¿no? Hay muestras de antisemitismo y de intolerancia desde otros lugares. Así que yo creo que estos son un poco los componentes de esta protesta que está creciendo. Yo creo que también la apuesta de muchas universidades, nosotros estamos terminando el año, el ciclo lectivo, yo ya no tengo clases, esta es la primera semana sin clases, todavía hay un periodo de exámenes, pero el 20 de mayo y fines de mayo, diría, son la colación de grados, esto cuando tiran Claro. los sombreros y toda esta historia. Entonces las universidades están esperando que esto se acabe en ese, normalmente, digamos, se termina el año, se termina la protesta. Arriba de todo esto, como nota no de color, pero sí como una cosa que yo creo que alimenta las tensiones, es que los chicos que están egresando ahora, o sea, los que tendrían que tener la fiesta de egresados y la colación de grados, y no la pueden tener por esta crisis, son los mismos que perdieron la fiesta de egresado del secundario por la pandemia. Claro. Entonces se quedan como, no pudimos tener fiesta de egresado en el cole y no podemos tener fiesta de egresados en la universidad. Entonces eso también ayuda un poco, me parece, a este clima social. Padre Gustavo, ¿qué tal? Buen día, Cecilia lo saluda. Buen día. Y vamos tratando de entender un poco todo esto desde este lado, ¿no? Y algunos en alguna oportunidad lo han equiparado a estas protestas con aquellas manifestaciones juveniles que se hicieron durante la guerra de Vietnam, por ejemplo. ¿Por qué sería esto? Porque también durante la guerra de Vietnam la universidad fue un foco de protesta, ¿no? Me parece que en aquella época era mucho más masivo que ahora. Estaban todos los estudiantes involucrados materialmente, o sea, ahora yo te diría, es solidaridad. Durante la guerra de Vietnam no, te podían reclutar a vos para ir a la guerra. Entonces la protesta tenía otro matiz, digamos, ahí, ¿no? Eh, y lo último que yo diría es que aquella protesta tenía una incidencia política directa, era contra el gobierno para que el gobierno termine la guerra. Aquí es más complicado porque de hecho eh, el gobierno no está haciendo la guerra, no es para terminar una guerra de Estados Unidos, es una guerra de un Estado aliado que Estados Unidos apoya, pero no es una guerra de Estados Unidos. Y la perspectiva es, eh, bueno, y esto es súper mi opinión, ¿no? Pero la perspectiva es, te podés pelear ahora con Biden todo lo que quieras, podés criticar todo lo que quieras, pero en noviembre va a ser Biden o Trump.
Claro. Entonces, ¿cuál es la opción que te queda, digamos, ¿no? Entonces, políticamente, me parece que es un movimiento mucho más complicado porque tiene menos margen para impactar. Padre Gustavo, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Me Hola, quedé Nacho. movilizado, o por lo menos con inquietud, cuando comenzaste a explicar los distintos modos de manifestación que hay, tanto en Estados Unidos, a diferencia de Argentina, y me preguntaba si es posible, si cabe esta pregunta, ¿qué se puede aprender y qué se puede no, qué se debería no imitar de estas manifestaciones en torno a que sea algo propositivo, que sea algo positivo para construir una sociedad más justa y fraterna? Digo, ¿qué podemos tomar y qué podemos desechar de ese estilo de protesta que hay en Estados Unidos? Mira, yo creo que como decía Javier en la introducción, yo hago sociología, entonces yo creo que las formas de protestar, las formas de manifestar, tienen que ver con las formas sociales que cada sociedad tiene. Entonces es muy difícil trasplantar una Ujú. cosa a otra, aunque de hecho redes sociales conectan y movilizan. Eh, yo creo que hay una apuesta en general en Estados Unidos en estas protestas que es el cambio cultural. Y yo eso creo que nosotros no lo tenemos tan arraigado. Nosotros vamos al cambio político, ¿no? Como algo, Mm, queremos una ley que pase por el Congreso y que transforme las cosas inmediatamente. En Estados Unidos la idea es más ir al cambio cultural. Por el otro lado, yo creo que hay cambios que si no son políticos no se materializan. Entonces, Obama mismo les decía alguna vez a los que protestaban por el Black Lives Matter, eh, vayan a las elecciones, presenten candidatos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que nosotros tenemos, y nosotros digo latinoamericanos en general, más arraigado, que es la lucha por el poder. Y en eso me parece que Estados Unidos tendría que, los movimientos sociales de Estados Unidos tendrían que ser más conscientes de esto, que es muy importante esa lucha, que hay que discutir eso. Fíjate que todas estas protestas empiezan después que el gobierno demócrata presionó a los republicanos para que el gobierno pase una ayuda de 90 billones de dólares para ayudar a Ucrania, Israel y Taiwán. Claro. Si uno quiere frenar la guerra, yo lo que digo, lo que hubiese pensado es, bueno, estas manifestaciones son antes de que ese paquete de ayuda pase. Y ese fue un paquete de ayuda que no es que se hizo a la medianoche, digamos, ¿no? Estuvo discutido desde diciembre porque los republicanos no querían votar la ayuda a Ucrania. Pero no hubo manifestaciones en ese momento de decir, no, no se puede ayudar al Estado de Israel mientras no haga ya un cese fuego en la Franja de Gaza, ¿no? Yo creo que lo de cultural y lo político serían dos cosas donde uno podría decir, bueno, podríamos aprender de eso, pero también podríamos enseñar que la discusión política es importante. claro, y yo me hago una pregunta, perdón, Sí, Javier, sí. en torno a esto, padre. Eh, ¿Puede haber un cambio cultural si no hay un cambio político? Y ¿O es al yo creo que esa revés? es la gallina o el huevo, digamos, ¿no? ¿Qué fue primero? Yo creo que ahí eh, nosotros en América Latina diríamos que no y que necesitamos el cambio político. La práctica social estadounidense es la otra, es no, necesitamos el cambio social y que la sociedad presione sobre lo político. Bien. Pero, porque te decía Cristian, yo creo que esto tiene que ver con una historia de activismo social desde Ujú. los momentos de independencia y cómo se ha ido generando el sistema de protestas, eh, que es distinto, digamos, ¿no? Pensá, pensá que la universidad acá es pagada, toda. Claro. O sea, la universidad pública también tenés que pagar. La universidad pública aquí en el estado de Massachusetts, si sos residente en el estado de Massachusetts, debes tener unos $20.000 anuales. La universidad privada, aquí donde estoy yo, y Harvard, Northeastern, Boston University, está en $80.000 anuales. Entonces, la universidad no es lo que es en Argentina o en América Latina, donde la universidad recibe mucha gente, digamos, ¿no? La universidad está armada para ser un espacio de ascenso social. Entonces, la discusión me parece que es distinta porque los intereses también son distintos, ¿no? Yo creo que este movimiento sí lo que ha logrado es instalar la idea o la pregunta de que
Palestina y el pueblo palestino está sufriendo, que hay que buscar una solución, digamos, a esto, y que el apoyo al Estado israelí no puede ser incondicional, que eso sí era parte de Estados Unidos. Leyendo la prensa estadounidense contra la prensa europea tiene más matices, digamos, ¿no? En esto. Me parece que incorpora un poco más la mirada de Palestina, que no pasa en la prensa norteamericana, Claro. y yo diría que es la primera vez que hay una manifestación fuerte de decirle al gobierno israelí, bueno, basta, hasta acá llegamos. Y esto no era la costumbre. Y a qué se puede deber, Gustavo, esta novedosa fuente o inspiración, digamos, de estas manifestaciones? Yo creo que esto es lo importante de estas manifestaciones, que al conectar con esa causa, como te decía, esta especie de solidaridad racial, digamos, ¿no? Entre los Ujú, chicos claro. negros perseguidos y marginados aquí y los palestinos perseguidos, oprimidos, sin un Estado en Israel, esa especie de solidaridad ha hecho que las universidades abran más fuerte, que sea una caja de resonancia, pero yo creo que también es cierto que me parece que el presidente del Partido Demócrata en el Congreso, o sea, en el Parlamento norteamericano, en los diputados, es la persona judía de mayor ranking en el gobierno. Claro. Y él es muy crítico del Estado de Israel y de lo que está haciendo en Gaza. O sea, no discute el derecho del Estado de Israel de defenderse, pero dice, bueno, pero tiene que haber una proporcionalidad, digamos. Claro. Bernie Sanders, a quien nosotros conocemos porque ha sido candidato presidencial, un eterno senador de Estados Unidos, también de tradición judía, muy crítico del gobierno de Netanyahu. Entonces me parece que ha habido como varios elementos que se han sumado, que han combinado en esta protesta, que ya te digo, yo no, no les entiendo el objetivo, en el sentido, o sea, el objetivo en realidad es menor, es que las universidades no inviertan, pero a mí lo que me sorprende es que no haya sido una protesta hace un mes Claro. antes, cuando lo que se Claro. debatía era el presupuesto grande en el Congreso. Ahora, puede ser que la cantidad de inmigrantes que llegan a Estados Unidos puntualmente y que siguen llegando, a pesar de algunas políticas que ponen restricciones a esto, también esté modificando de alguna manera la cultura norteamericana, y esto puede ser una expresión, aunque mínima, de esto. Mm, No sé, yo te diría, no sé, no tengo datos de Ujú, eso, y en realidad el problema ahí sería, bueno, pero ya hubo en Vietnam, claro, ¿no? claro. Y no había migración en Ujú, ese momento. O sea, yo no creo que se estén latinoamericanizando, si es lo claro, que me preguntas, o argentinizando. No es que estamos bien. exportando tantos argentinos. Ujú, Me parece que había ya esos movimientos, y sí estaba, por supuesto que la migración influye y transforma la cosa, pero en eso, no sé, a ver, creo que también es cierto que los estados árabes no han apoyado a los palestinos. ujú, No hay declaraciones del gobierno de Arabia Saudita, de Bahrein, de Qatar, de estos estados súper poderosos en la región, diciendo basta con esto. Egipto, mientras no se le metan en la frontera, tiene ahí la frontera cerrada. O sea, no es que asociar que hay más inmigración árabe significa que estas personas van a estar con la causa palestina, porque de hecho a nivel gobierno, no estoy hablando de los pueblos, no sé qué pasa en las calles de Egipto o de Riad o de Qatar, pero no es que vemos los gobiernos de estos países diciendo Israel basta. Digo, Israel no produce petróleo, el claro, petróleo se lo venden los países vecinos. Si quieren parar la guerra, cortan el surtidor, digamos. claro. Digo, diciéndolo a lo bruto, pero Ujú. eso no se está hablando de eso. Turquía creo que es el primer estado eh, que ha planteado ciertos límites, digamos. Ujú. Padre, habías comenzado diciendo que la universidad es el foco, el lugar mismo de la protesta y que de allí hay una diferencia cultural con la Argentina. Aquí un oyente nos dice, los movimientos
como Black Lives Matters, que mencionabas, están Ujú. subvencionados por capitales extranjeros, con ánimos de desestabilizar los gobiernos democráticos. Sería muy bueno seguir indagando, lo dice Juan Manuel. ¿Puede existir algo así, padre? Mira, puede ser que haya, pero Black Lives Matter empieza porque la policía de una persona en Miami en el 2013, con la licencia de portar armas, mata a un chico negro porque iba con una capucha, un pibe de 13 años, porque que era del barrio, esta persona no lo conocía y lo mata. Y no hubo ninguna imputación ni nada de eso. O sea, empieza con cosas muy globales. Que hay fondos que financian o no, puede ser, digo, no sé cómo funciona esto de capitales, ¿viste? Y eso, pero no, yo no me animaría a decir que es un Ujú. invento de capitales extranjeros para desestabilizar, digamos, ¿no? Yo creo que no. De hecho, hay diputados, hay un grupo de 4 diputadas mujeres, Alejandro Ocasio-Cortez de Nueva York, que es una de las más conocidas, que era una moza de restaurantes en Nueva York, y esta mujer entra desde ese activismo, entra al Congreso y hoy es del ala más radical. Te puede gustar, no te puede gustar, te puede parecer extremista, eso no lo estoy discutiendo, pero Claro. me parece que ha habido un crecimiento genuino desde las bases ahí. Eh, Fondos para hacer política reciben todos, Ujú. reciben absolutamente todos. Y el manejo de esos fondos es súper discrecional. Los juicios que está teniendo Trump ahora en Nueva York son justamente por eso. No es si pagó una prostituta o no, sino si la pagó con los fondos para que no hable o que no la hable, y si la pagó con los fondos de la campaña o no, porque son fondos que no se controlan para nada. Entonces, puede haber de eso sin ninguna duda, pero para todos los lados, digamos, ¿no? Me parece Claro. que Bien. eso es parte de la realidad del sistema político norteamericano. Padre, nos siguen llegando preguntas de una realidad que por ahí, bueno, van conociendo los oyentes poco a poco. Dice una pregunta para Gustavo, si pueden explicar el por qué las universidades de Estados Unidos invierten en acciones bélicas. Es inentendible. ¿Están así? Eh, A ver, lo que pasa es que estos fondos que yo te digo que las universidades tienen son fondos de inversión. Entonces, invierten en la bolsa Y y ahí, compran acciones de la deuda argentina, de la deuda norteamericana, de Siemens, de Microsoft, de lo que sea. La pelea de los estudiantes es, bueno, está bien, pero empecemos a sacar acciones de la industria bélica, que se dice muy fácil, pero, o sea, Microsoft provee a acciones bélicas. Ujú. Boeing hace aviones comunes y hace drones de guerra. Eh, no sé, la fábrica de Smith Wesson está en un lugar de Pensilvania que si se van de ahí son 5.000 familias que no comen. Digo, no, no es tan fácil eso, no digo que no haya que hacerlo, pero ¿por qué las universidades se ponen como duras y empiezan a avanzar despacito? Bueno, ¿cuál es el impacto de esto, no? Eh, pero sí es muy importante este poder que tiene el capital financiero, y me parece que es muy legítimo que personas que tienen ciertos valores éticos digan, bueno, yo quiero que la inversión que yo hago coincida con estos valores, que lo que digo se transforme en palabras. Entonces, eso es lo que estos estudiantes están pidiendo, y me parece que está buena esa discusión. Por ejemplo, una discusión similar es la que pasa con los fondos que las universidades tienen invertidos en industria petrolera. Ujú. Entonces, si la Bien. universidad de alguna forma apuesta al futuro de un país, de una nación, de una sociedad, bueno, apostar a combustibles fósiles, ¿es apostar al futuro o no? Entonces ahí también hay un debate, y ahí se ha generado que universidades están sacando los fondos de inversión de esta zona. Esto, para lo que me preguntaban, también empezó con Vietnam. O sea, Claro. empezó con universidades cristianas, católicas, protestantes, durante la guerra de Vietnam, que empezaron a decir, bueno, vamos a desinvertir de las empresas que están lucrando con la guerra de Vietnam. Que los fondos que nosotros ganamos todos los años no sean porque se ganó en función de la guerra. Ujú. Y esto es un poco lo que se está tratando de hacer ahora, ¿no? Y Eh, sí, sí, perdón, a propósito de esto que decís, Gustavo, en la nota que citábamos de New York Times, el periodista, digamos, hacía mención a dos o tres opiniones
de personas, de jóvenes que estaban participando de las manifestaciones que vinculaban su posicionamiento en contra del colonialismo, del imperialismo histórico norteamericano, así lo cito porque así está puesto, también con la falta de empatía para con las necesidades actuales del ambientalismo, ¿no? Es decir, la profundización del consumismo, en no apoyar las causas que, bueno, buscan cuidar la casa común, a propósito de lo que siempre señala el Papa Francisco. ¿Está también esto, te parece, en el medio de los argumentos de estas manifestaciones? Mira, yo creo que sí, Javier, pero me parece, si querés, como una parte de la propuesta global. Yo creo que ahora la manifestación fuerte es parar lo que para muchos, de hecho, es un genocidio en Gaza. O sea, hay algo de proporcionalidad, digamos, y otra vez, el Estado de Israel tiene que defender a sus ciudadanos y 1.700 muertos es una locura. Claro. Pero defender no significa 30.000 muertos del otro lado, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que se está enfocando ahora, lo que se está diciendo ahora. Lo del... Por supuesto hay gente que va a conectar esto con el colonialismo o eso, pero por ejemplo, esta cuestión medioambiental no aparece tanto cuando se habla de la guerra de Ucrania. Claro. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, o sea, el medio ambiente acá, pero allá no, digamos, ¿no? Claro. Y en realidad, cuando se habla en la guerra de Ucrania, este paquete que te digo que se aprobó ahora de 40, 50 billones de dólares para Ucrania, en realidad son armas y municiones que se van a producir en Estados Unidos, o sea, es plata para la economía norteamericana que se va a exportar a Ucrania. Entonces no hay ningún debate sobre la minería, por ejemplo, de dónde sale el metal del que se van a hacer esas balas, digamos, ¿no? Pero yo creo que también el impacto brutal de la crisis humanitaria en Gaza está pegando mucho. O sea, esas imágenes se ven, no hay salida. Yo creo que también no hay una salida política, digamos, no hay un objetivo político en esto, y ahí se mezclan un montón de cosas. Y te repito, yo creo que también es cierto el antisemitismo. O sea, hay antisemitismo encubierto que sale acá, digamos, ¿no? Claro. Y se manifiesta rampantemente, y eso me parece que también hay que reconocerlo y hay que tener cuidado de que las personas judías no se sientan que esto no es una cuestión con el judaísmo, es una cuestión de un Estado atacando a otro. Claro. Y de hecho, muchísimas de estas protestas tienen participación de norteamericanos judíos, muchísimas de estas protestas. Rabinos involucrados, digo, no digo que no haya extremos, pero hay algo genuino también ahí. Claro. Bien. Bueno, Ceci, Cristian, no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. A mí me queda muchas ganas de compartir un mate que veo por allí yendo desde el Boston College, nada más y nada menos, ¿no? Cómo es la globalización, Así es. cómo nos lleva a todos lados y con ella nuestras cosas también. Gustavo, te agradecemos muchísimo por el tiempo, bueno, por toda la sabiduría compartida allí. Sos testigo presencial de estas circunstancias y queríamos tener tu mirada, ¿eh? Muchas gracias. No, Muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto la conversación. Un gusto, Un muchas abrazo gracias. grande. Chao, chao. El Chau, chau, hasta padre luego. Gustavo Morelo, como decíamos, doctor en sociología, da clases, es profesor en el Boston College allí en Estados Unidos, así que bueno, creo que ha aportado cosas bastante novedosas, ¿eh? Me parece que hay, digo, esto es una opinión personal a propósito de lo que hemos conversado recién. Como decía San Juan Pablo II, incluso cuando le preguntaron alguna vez sobre el comunismo, semillas de verdad, exacto. ¿no? En alguna de estos reclamos. Claro, si hay universidades que son grandes corporaciones, Claro. lo dijo recién Morelo, algunos de los presupuestos de estas universidades son como el Producto Bruto Interno de algún país de Increíble. Latinoamérica, ¿no? Sí, Y si esos fondos que tiene la universidad se apuestan o se ponen en favor de empresas de la industria bélica, yo, si fuera estudiante de esas universidades, también no me sentiría muy cómodo, ¿no?
Me parece que allí hay cuestiones para tener en cuenta. Obviamente no estamos desde aquí avalando ningún tipo de manifestación violenta contra nadie, sino que, bueno, lo sabemos desde la sociología. Generalmente los movimientos, los cambios culturales generan este tipo de manifestaciones, de discusiones que llegan incluso a veces a las violencias que se ven permanentemente. Y convengamos también, Javier, que el mercado de la guerra está distribuido en distintas empresas y que por ahí muchas no saben a cuáles se están conectando, ¿no? Ujú. Entonces, hay todo también, no solamente un cambio político, sino también un cambio cultural. Por eso es importante ver esto que él nos decía. Acá se trabaja por un cambio cultural que, si se sigue insistiendo, es porque ha funcionado en su momento. Claro. También veía, Javi, un poco lo que él planteaba, el padre Gustavo, esta interrelación de diferentes aspectos, Ujú. que está lo ideológico, lo económico y también esto del racismo, ¿no? Que también está presente todavía. Uno dice, ¿cómo puede ser tanto tiempo con el mismo tema enquistado y entre los estudiantes, ¿no? Es como que como humanidad, ¿no? Tenemos que crecer tanto todavía en tantos temas. Y me refería a esto porque es una sociedad que se supone que avanza, que económicamente vemos los números que manejan, increíble el dinero que se maneja, sin embargo sigue habiendo estas diferencias, ¿no? Que Ujú. traban la fraternidad de la que nos habla el Papa Francisco. Sí, sucede también, Ceci, al respecto de lo que decís, que a veces las propias culturas, las propias sociedades, nosotros mismos no nos damos cuenta de nuestros propios racismos, ¿no? Aquí en nuestro país, que no tiene una tradición de conflicto de raza como se ha dado fuertemente en Estados Unidos, con todo lo que implicó allí la guerra entre el sur y el norte, la esclavitud y todo eso. Bueno, a veces aquí tenemos actitudes fuertemente racistas también para con nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? De otros países. Y me parece que son problemas que a veces o que se presentan ante cada desafío cultural y las universidades, claro, son usinas de pensamiento, de reflexión y se tienen permanentemente en cuenta esto. Y si se tiene también presente que en la historia de Estados Unidos han sido las universidades los ámbitos donde se generan este tipo de cambio cultural o de nuevas ideas y reformas, bueno, me parece que hay algo de explicación allí de lo que está pasando. Interesante estos temas para ver en qué va el mundo también, ¿no? ¿Qué se está Ujú. diciendo este mundo tan globalizado, problemático, metido en una tercera guerra mundial en partes, como dice el Papa? Queríamos asomarnos para saber y conocer de esta realidad. Me despido esta mañana. Nos vemos mañana, gracias. Gracias, Javi. Muchas gracias.